Tema económico otra vez en la agenda de trabajo. Vamos a conversar con el profesor Luis Zambrano Cequim. Él es investigador, docente del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, pero también miembro de la Academia de Ciencias Económicas y Sociales de nuestro país. Luis, muchas gracias por compartir con nosotros en la mañana de hoy y adentrarnos en ese mundo que algunos consideran muy enrevesado, pero que de una u otra forma tiene que abordarse, manejarse y explicarse, porque estamos en una situación donde los perfiles macroeconómicos, según dicen, pues nos invitan a que estamos en un país en la más absoluta decadencia. ¿Hacia dónde vamos, crees? Bueno, buenos días a todos. Bien, bueno, ciertamente Venezuela es una sociedad en crisis, con una profunda crisis reconocida ya internacionalmente. Su aparato productivo ha quedado prácticamente demolido por todos estos años que hemos tenido este tipo de políticas económicas y el tema de la inestabilidad política interna. Y bueno, eso se ha traducido en una sociedad que está siendo muy afectada por toda esta dinámica. El gobierno, que en buena medida es el responsable de esta crisis, como consecuencia pues, de las políticas que ha aplicado, que han estado más fundamentadas en la necesidad del gobierno de mantenerse a toda costa en el poder, que en objetivos relacionados con la estabilidad y el crecimiento económico. Ahora, en esta circunstancia, cuando uno, y nos puedes ayudar en ese sentido a orientarnos, comienza a transitar sobre esas llamadas variables, sobre esos agregados macroeconómicos hiperinflacionarios, gasto fiscal, desbordamiento del gasto público, deuda externa, declinación absoluta de la industria petrolera. O sea, muchos piensan y estiman y lo conceptualizan así que nos vamos aproximando a un país por desaparecer. Claro, es una exageración, pero un país en la más absoluta decadencia, como comentábamos antes. Ese conjunto de problemas y los problemas de la economía venezolana son problemas no coyunturales, sino problemas estructurales. Es decir, la sociedad venezolana está pasando por una situación de una crisis estructural, en su estructura, en sus bases, y no solamente económicas, sino yo diría también sociales y políticas. Es decir, creo que el país está enfrentado a una situación en la que tiene que refundarse la sociedad venezolana. Y esto en un contexto además internacional para nada favorable. Venezuela es hoy un país petrolero, es un país básicamente que tiene su economía fundamentalmente centrada en el petróleo y en la minería. Y el petróleo, como todo el mundo sabe, es un producto que no tiene un futuro halagador. Y eso por una parte. Por otro lado, el régimen político actual ha mostrado claramente su inviabilidad. Entonces, el reto para los venezolanos es cómo refundar este país, cómo reconstruir esta sociedad. No se trata, ya no es viable plantearse volver a tener lo que teníamos. Simple y llanamente ya no es posible. Ahora, el gobierno, bueno, me imagino, ¿no? Debo yo presumir, y los venezolanos, que conoce toda esta situación, y en ese sentido, ¿por qué me pregunto, y se lo pregunta muchísima gente, no enfrenta el problema de la hiperinflación? Sabe de la declinación de la industria petrolera venezolana, pero no se hace nada, ¿no? Y además, en el exterior, yo me imagino que un factor financiero internacional que quiera apuntalar a la industria petrolera tendrá que pasearse por una serie de situaciones que están ocurriendo en el país. El problema del gasto público sigue de alguna forma pues empujando y estimulando esa hiperinflación. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué no se hace nada? Bueno, la razón... ¿Es parte de una estrategia tal vez? No, el punto es el siguiente. La política económica y las políticas que se han seguido en materia económica han sido consecuencias, como decía antes, de una estrategia política de consolidación en el poder de un régimen que necesitaba destruir, digamos, lo que existía.
Y eso se ha traducido en una serie de desequilibrios económicos, del cual hoy el propio gobierno es víctima. O sea, la hiperinflación, la destrucción de la industria petrolera, el problema del sobreendeudamiento, por ejemplo, para citar solo tres elementos claves desde el punto de vista macroeconómico, son consecuencias no de una guerra económica, no del hecho de que el imperialismo, digamos, ha acosado a la economía venezolana para que eso suceda, sino que son consecuencias de políticas económicas que el propio gobierno ha diseñado e implementado con objetivos estrictamente políticos. Esto se ha traducido ciertamente en un conjunto de desequilibrios, ¿verdad? La corrección de esos desequilibrios requiere de un cambio radical de políticas, pero también requiere de un cambio radical del régimen político en grande. Es decir, ¿por qué el gobierno no resuelve el problema hiperinflacionario? Bueno, porque el gobierno no tiene acceso al financiamiento internacional. Al gobierno los ingresos petroleros se le han mermado como consecuencia de lo que ha sucedido por la falta de inversión y de la política petrolera que se ha llevado a cabo con respecto a la inversión extranjera. El gobierno tiene un sobreendeudamiento producto de la necesidad que tuvo de sobreendeudarse con el objeto de tratar de mantener el régimen distributivo y el régimen político que estaba tratando de consolidar. Esos son elementos. ¿Cómo se resuelven esos elementos? Ahora, eso nos indicaría, por ejemplo, Luis, que estamos en un callejón sin salida. O sea, si no hay un cambio del régimen político, que no sabemos si es a corto, a mediano o a largo plazo, sencillamente si no hay un cambio en el modelo político, la situación del país será peor. Económicamente, con toda seguridad, socialmente, con toda seguridad. Hiperinflación, para volver al tema y para relacionarlo con este otro punto. ¿Por qué hay hiperinflación? Bueno, un gobierno que no tiene acceso al financiamiento internacional, un gobierno que se le están cayendo los ingresos petroleros, una economía que se está contrayendo a la velocidad a la que se contrae la economía venezolana, no tiene capacidad para generar tributos, para generar impuestos. ¿Cómo se financia el gobierno entonces? Se financia emitiendo dinero. ¿Con qué creen ustedes que se va a pagar el aumento a los militares? El aumento a los militares se va a hacer simple y llanamente con emisión monetaria. Y ese aumento que hoy nos parece exorbitante y además de eso, no injustificado, sino ilegítimo en el sentido de que hay una gran cantidad de sectores que merecen con más razón ese tipo de incremento. Ese mismo aumento se va a hacer aguas en muy pocos meses. Una economía que está esperando una inflación de 56.000% en el año, ¿verdad?, hará que esos aumentos se vuelvan salir agua muy rápidamente. Ahora, ¿por qué lo hace el gobierno? ¿Por qué aumenta el salario a los militares? Bueno, porque el gobierno sabe que la hiperinflación le va a generar una conflictividad social creciente y profunda y necesita justamente del apoyo militar más que nunca para poder sostener el orden interno y poder mantenerse justamente en el poder. Bueno, vamos a hacer una pausa. Conversamos con el profesor Luis Zambrano Cequín, quien es integrante del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Seguimos conversando con el profesor Luis Zambrano Cequín. Ahora, en el plano de las conjeturas, o a lo mejor en el plano de la imaginación, uno pudiera plantearse, bueno, pero el gobierno, sabiendo que todo esto existe, que todo esto está ocurriendo, no es capaz de tomar decisiones o iniciativas. O sea, el gobierno está estrangulado a sí mismo con la política que desarrolla. Bueno, es que yo creo un cambio no es posible dentro del mismo modelo político. Digo, un cambio económico. No es posible. No, yo creo que un cambio de las políticas económicas para el gobierno es sumamente difícil. No solo por razones político-ideológicas, que las hay. Es decir, en el discurso y el costo político que tendría tener que modificar, digamos, las políticas que ha implementado. Poniendo eso aparte, que no es un problema menor, pero no es el único. El gobierno tiene bajísima reputación internacional. Es un gobierno que el grado de la crisis y los problemas que tiene la economía venezolana no puede resolverse sin un apoyo masivo internacional.
sin apelar a la solidaridad internacional, sin ir a los organismos multilaterales para poder desarrollar programas de financiamiento. Y yo supongo que a lo interno también corregir ese gravísimo problema, esa laceración colectiva que cae a través de la hiperinflación, ¿no? Claro, pero eso depende Y fundamentalmente. seguridad jurídica, Luis, también. Claro. Pues si no hay seguridad jurídica, aquí nadie va a invertir ni un quarter, como dicen, ni un dólar. Venezuela necesita miles de millones de dólares para recuperar su industria petrolera. Necesita miles de millones de dólares para recuperar el nivel de importaciones y poder de alguna manera elevar los niveles de abastecimiento. Necesita cambios fundamentales. Y estimular la producción nacional a través. Por eso, necesita también miles de millones de dólares para poder estimular, recuperar la infraestructura, el equipamiento y fomentar la inversión privada. Eso no lo puede hacer el gobierno actual. El gobierno actual no tiene acceso al financiamiento internacional. La industria petrolera requiere de enormes cantidades de inversión para recuperar en el mediano plazo, porque en el corto plazo va a ser muy difícil la producción petrolera. Y eso exige la presencia masiva de inversionistas en esa área. Ni siquiera los aliados, al parecer circunstanciales o estratégicos como China, Rusia, estarían dispuestos a seguir auxiliando a la industria petrolera venezolana. Bueno, en el caso de los es algo que se lo entreguen completa. En el caso de claro, en el caso chino, evidentemente los chinos están interesados en conseguir materias primas donde sea en el planeta. Y eso además se ha profundizado a raíz de este conflicto, digamos, en la política comercial entre Estados Unidos, el gobierno de Trump y el régimen chino, ¿verdad? De manera que me imagino que ahí hay una oportunidad para conseguir fondos adicionales en la medida en que tú le garantices a los chinos que efectivamente ellos van a tener control sobre una parte, digamos, importante de la producción petrolera venezolana. Y eso es lo que están haciendo. Es decir, y creo que el gobierno en su desesperación tendrá que comprometer con los chinos lo que sea, porque es una de las pocas fuentes en este momento a la que puede recurrir. Pero, como decía antes, o sea, este gobierno no está dispuesto ni puede, yo creo que ni aún queriéndolo hacer, no puede producir las reformas y los cambios en la política económica que se requieren para poder evitar que la crisis se siga profundizando. Es decir, que los venezolanos no pueden soñar con niveles de bienestar en el actual contexto. Por eso, al principio decía que se requería no solo un cambio en las políticas económicas, sino un cambio en el régimen político. Y eso creo que está claro para muchos venezolanos ya, que se hace evidente para muchos. No estoy diciendo, digamos, nada que ya muchos no estemos pensando. No es ningún secreto, ¿no? En ese sentido es un tema de discusión abierto, público y notorio. Claro, la tragedia venezolana está en el hecho de que la cúpula gobernante no está dispuesta a ceder el poder a otros bajo ningún contexto. Ahora, ni democrático ni no democrático. Ahora, el gobierno sigue manejando, digamos, la idea de una guerra económica, de responsables, llama a unos ciertos sectores de la actividad privada que todavía se mantienen, habla de un plan acordado de, digamos, de precios para 50 productos. ¿Eso qué puede significar al final de cuentas? Bueno, eso es natural que lo haga en su discurso. O sea, el gobierno no va a reconocer abiertamente, aunque lo sepan, que lo que está sucediendo es consecuencia de las políticas que han implementado. Y eso no lo va a reconocer públicamente. Simple y llanamente buscará y seguirá insistiendo en el hecho de que lo que está sucediendo no es responsabilidad de ellos, sino que es responsabilidad de otros, ¿no? Y por supuesto, escogen sus preferidas responsables, que son siempre Estados Unidos, los gobiernos ahora lacayos, digamos, del imperio, etcétera, etcétera. Pero yo creo que todos los venezolanos ya saben, incluso el venezolano de a pie, digamos, ¿no?, que una buena parte de la responsabilidad de lo que sucede es justamente la responsabilidad de las políticas que el gobierno ha aplicado. Por eso es que las encuestas están diciendo que el 80% de los venezolanos quisiera un cambio de régimen. Luis, muchas gracias por todo
bueno, en una serie de comentarios nos paseamos por unos cuantos temas que son importantes y que forman parte de la cotidianidad y de lo que es la vida nuestra de todos los días. Muy amable entonces. Bueno, el profesor Luis Zambrano Cequín, del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Amigos, nos vamos una pausa, al regreso, el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.